Sí, yo un poquito. Sí. ¿Sí? Bueno, entonces, a ver, vamos a abrir pues nuestras notas donde nos quedamos. La verdad. A ver. Ay, pues muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. A ver, dejen que abra para que les pueda compartir. Maestro, tengo una duda sobre los problemas que vamos a hacer. Ok. No sé si es necesario hacer la carta de verificación X y R cuando te pide XR. Sí. Hay que hacer la X y luego la R y graficar ambos. Ajá. Y lo mismo para otro, creo que otro problema que decía XS. XS e igual XR. La de medias y la de estándar. Pero creo que como es el mismo problema, y si ya tienes las de medias, pues ya nada más hay que hacer la de desviación estándar. Creo que es el último problema porque acuérdense que la desviación estándar solamente... Es en el último donde te pide XSR. Sí, porque debe de haber más de 150 datos mínimo. Miss, pero eso le iba a comentar, de hecho. Ahí ustedes tienen que construir los subgrupos. Pero nada más. Yo los tomé acomodaditos. Es que son 112 datos. Ah, sí, es cierto. Son 112. Sí, y ya las hice así. Sí, yo también. Bueno, los empecé. Ya tengo, nada más me faltan las interpretaciones, Bueno, ahorita lo checamos, pero... Ya ve que en clase hicimos la de resistencias con menos de, bueno, sin cumplir las especificaciones de una carta de desviaciones. Justamente se lo iba a preguntar. Que si se podía esto también, porque tiene 112 datos. Según yo le conté y eran los 150 mínimos. De hecho, en el planteamiento del problema dice que son 112. A ver, ¿y el otro programa cuánto tiene? Tiene 81, 81. Sí. No, ahí se me fue, pues, a mí. Y como le digo, pues sí se puede hacer así de todas maneras, ¿no, Miss? Pues sí. Pues no, digo. O sea, se puede, pero no se debe. El vaciar los datos es el... Sí, de hecho. técnicamente no, pero pues sí. ¿Y si quitamos esa carta? No, mejor así con los 112. Ok. Con 112 de no hacerlo, pues mejor con los 112. Si ya no les agregamos, pues ya tampoco no le quitamos. Hay que estar conscientes de eso, ¿verdad? Que la carta de desviaciones es para más de 150 datos. O sea, que eso no los confunda por si viene una pregunta en el examen al respecto. Ok. Miss. Sí. También le de una vez, aprovechando que estamos preguntando las dudas, al momento de interpretar los patrones, tenemos que ser muy, ¿cómo se puede decir? Específicos en interpretar los patrones, porque en unas de las cartas hay patrones, pero son solamente de 5 puntos. Y dice en la interpretación que para ser considerado un desplazamiento o cambio de nivel, tienen que ser a partir de 8 puntos consecutivos de un solo lado de la carta o que tengan una tendencia. Entonces, ahí fue donde yo me confundí, porque no sé si tomarlos como puntos especiales o simplemente mencionar nada más que hubo una amenaza de comienzo de tendencia.
Sí, ahí, bueno, ahí por ejemplo en los patrones sí nos faltarían más datos para pues poder hacer mejor uso de los patrones. Entonces habíamos nosotros ya establecido pues la referencia de que íbamos a tomar como puntos especiales aquellos puntos que se encontraran fuera de los límites. Únicamente. Sí, únicamente. Y ya para lo que es la explicación, entonces ahí, pues la explicación es personal, ¿verdad? Entonces va a ser la apreciación de cada quien. Entonces puedo mencionar eso, ¿verdad, Mix? Que hubo una amenaza de creación de una tendencia. Ajá. Sí, pero que se necesitan más datos para X y Y, o sea, sí, para poder llegar a una resolución más específica, por decir algo. Sí, y más que nada porque ahí también nos faltaría ver un poquito más de problemas para pues ver con la experiencia pues tener un mejor juicio. Pero sí nosotros ya habíamos tomado como referencia para que pues no vaya a haber problemas al momento de la revisión, de que solamente tomamos como puntos especiales para el índice de estabilidad aquellos que se encuentran afuera de los límites. Yo tengo una duda con el índice de estabilidad. Okay. ¿Con cuál carta lo saco? ¿Se puede sacar con cualquiera de las 3 cartas mientras que se presente un punto fuera de los límites? Sí, nada más que ahí tu interpretación va a ser diferente. ¿Sí? Acuérdate que la carta de rangos es para definir las tolerancias o relacionar las tolerancias a las estipuladas por normas. ¿Sí? Si utilizas la carta de medias, entonces ahí la interpretación va a ir orientada al proceso, que es al final de cuentas, es que haz de cuenta, la carta de medias me dice cómo está mi proceso con respecto a las tolerancias establecidas por las instituciones. ¿Sí? Al momento de sacar yo mi carta de rangos, veo la compatibilidad de las tolerancias de mi proceso con las establecidas por las normas. ¿Sí? Entonces, ahí tú puede ser que tengas un proceso estable porque pues tienes piezas defectuosas porque el proceso en sí tiene errores, o puedes tener un proceso inestable porque lo que tú delimitas de tus tolerancias no son las mismas que las de las instituciones. Entonces, ahí tú puedes sacar el índice de inestabilidad de una carta de rangos, de una carta de medias o de la de desviación estándar, pero la interpretación va a ser diferente. Ok. ¿Sí? Y por ejemplo, si en el segundo problema no hay ninguno hay un punto fuera de los límites, ¿no lo saco? ¿O digo que es 0? Pero si hay uno en la de rangos, ¿no? En el cuarto problema no. Ah, no, en el 2, es que dijiste en el 2. En el 2 sí, pero en el cuarto no. Ah, en el cuarto creo que en la de desviaciones, ¿no? A mí no me sale ninguno. Ahí acuérdense que en sí la de cartas y la de desviación estándar, ahí sí las interpretaciones son en relación al proceso. La única diferencia es que la de estándar, la desviación estándar, nos puede ayudar a detectar mejor esas pequeñas diferencias. Entonces, por ejemplo, ahí eso es que tienes que hacer la carta de medias de desviación estándar, porque como tenemos más datos, la desviación estándar me va a permitir ver esas pequeñas variaciones. Entonces, para una interpretación ahí, pues ir para mayor precisión, recurriríamos a una carta de desviación estándar. Al final de cuentas, pues no tenemos la cantidad de datos suficientes, ¿verdad? Pero para pues, propósitos del ejercicio, pues sí. Sí, dime. ¿Cómo dijo ahorita la de rangos, Miss? ¿Qué es lo que mide? Bueno, si está fuera un punto. Sí, ahí mide la relación entre los límites del proceso con los límites definidos por las instituciones, o sea, las tolerancias ya establecidas por las normas. En la de rangos. En la de rangos, así es. Ok, entonces si un punto está fuera, se dice que no cumple con el rango de las especificaciones.
Mira, por ejemplo, aquí lo vemos en el diagrama, ¿no? Haz de cuenta, tu carta de rangos te va a dar estas líneas en relación a las 3 desviaciones estándar. Eso es lo que te da tu carta de rangos. ¿Sí? Sí. Tú vas a ver en la carta de rangos la relación entre los límites del proceso y los límites establecidos por las normas. Entonces, ahí lo ideal, pues, es que los T1 fuera igual a este límite de menos 3 desviaciones estándar, ¿verdad? Ok. ¿Sí? Pero, pues, este es un proceso inestable. Si vamos al estable, pues vemos que la idea, no, sí. No está. La idea es que las empresas estén en cumplimiento de las especificaciones de las normas. O sea, que esta 3 desviaciones estándar esté dentro de los límites de las tolerancias que el gobierno. Entonces, la de rangos te permite evaluar la relación entre el proceso, los límites del proceso, porque esos tú los diseñas. Acuérdate que van en relación a la calidad del diseño, y en relación a lo que marcan las instituciones. ¿Sí? A ver, dime, Hugo. Por decir, puede que en un proceso los puntos o las medidas muestrales se salgan de los límites calculados o de los límites del proceso, pero entren en los límites de las normas, ¿verdad? Sí, sí puede. Sí puede darse el caso. Entonces ahí sí se puede decir que, no sé, se sale de los límites calculados del proceso, pero aún está en regla o en cumplimiento de las especificaciones de las normas. Bueno, más bien entras en conflicto administrativo porque sí lo vas a poder vender, pero de que te lo compre tu cliente, quién sabe. Ok. Tu cliente te está pidiendo esas especificaciones, las que marcan las cartas de rango. Sí, entonces esas son las que te pide el cliente. Si está por encima, o sea, está fuera de los límites, es de que el cliente puede ser que no te lo compre porque no está dentro de lo que él espera. Sí puede estar dentro de lo que el gobierno permite, pero quién sabe si te lo vaya a comprar tu cliente, ¿sí? Porque no espera. Entonces, ahí, pues ya entrarían otras cuestiones, ¿verdad? Ahí evaluar al segmento de mercado o evaluar el producto, a lo mejor. De todas maneras, pues nos indica que hay que hacer modificaciones, ¿no? Sí. El índice de inestabilidad, ver la relación y ver pues, o sea, como quiera ya te indica que tienes que revisar para potencialmente hacer cambios. Ok, Miss. Y una última pregunta. Respecto a los decimales, ¿cuántos decimales utilizamos? Si es para graficar. Sí, o sea, en general en todos los datos, ya es que hay algunos que arrojan muchos decimales. Sí, entonces, por eso les digo, si es para graficar, dejen que Excel use todos los decimales según lo hayan programado ustedes con la fórmula. Si es para graficar, todos los decimales lo usa y lo interpreta Excel. Muy bien. Presentar ya como respuesta final a 2 espacios decimales está bien. Entonces, si los dejo con digamos, que calculo los límites y la línea central y todo eso, y los dejo con 4 espacios decimales en la tabla, ¿eso es correcto o no? Si está en Excel, sí. No hay problema. Porque nada más es cuestión de modificar los espacios. Sí, los espacios. Si así es en Excel, no hay problema. Sí. No, pero la otra evidencia es en base al examen. Y esa se va a evaluar con el examen. ¿Cuál, Miss? ¿Cuál, Miss? En la parte práctica del examen. Ah, ok. Ok. Pero a ver, ustedes presentan el examen el jueves. Sí. A ver, espérenme. Ya, no, ustedes me entregan los problemas el miércoles. Sí. El jueves es su examen. Sí. Y el viernes entregan la parte práctica del examen.
El viernes, ¿no, Miss? El viernes. Ajá, el viernes. ¿Qué dije? Es que había dicho jueves, Miss. Ah, no. Miren, aquí les voy a mostrar este Moodle. Miss, y otra cosa, referente a la materia de habilidades, no sé si solamente me aparezca a mí, pero cuando abro la evidencia me dice que revise la rúbrica, pero no me aparece la rúbrica. Ahorita lo checamos. A ver, aquí, por ejemplo, bueno, ya que se fueron a Moodle, entonces aquí las evidencias, las últimas evidencias. Entonces aquí pues nada más es cuestión de revisar este documento, la tabla y preparar 5 preguntas que las vamos a ver el miércoles. Y con eso se les va a evaluar la evidencia, pregunta y respuesta. ¿Sí? Y luego vienen los problemas prácticos que dicen que pues ya casi todos los tienen. ¿Sí? Y el examen. El examen va a ser el jueves 20 a la hora de clase y tiene una parte práctica también. Esta parte práctica ustedes la entregan el día viernes 21 al mediodía, como la vez pasada. Terminan su examen, tienen toda la tarde, parte de la mañana, para entregarle el viernes antes del mediodía, que ya después les voy a habilitar la liga. Su examen en Moodle va a ser opción múltiple y verdadero o falso. Como ya no vas a tener tiempo de revisarlo, entonces ahí ya nada más va a ser opción múltiple y falso y verdadero. Con su retroalimentación al final de que presentan el examen, ¿verdad? Sí. Ahora, para los que presentan recuperaciones, ya ahí están programadas las fechas, van a ser también exámenes en Moodle. El de la unidad 1 es teórico nada más. El de la unidad 2 y 3 sí es teórico práctico. O sea, ahí en las mismas preguntas de Moodle, yo les voy a poner problemas y sugerir las respuestas y ustedes ya nada más seleccionan. Ustedes van a tener que elaborar el problema y ya nada más lo resuelven. ¿Sí? De la materia de habilidades, entonces ahorita a ver, vamos a checar. De la materia de habilidades, bueno, pues ya que estamos en esto. Entonces, la forma de recuperar la materia de habilidades va a ser presentando las mismas evidencias. Aquí déjenme, les muestro calificaciones. ¿Ya las tiene, Miss? Sí. Ay, no. A ver, ¿dónde está? El viernes. Sí. Y yo no entendí lo de las preguntas. ¿De cuáles preguntas? ¿De estadístico? ¿Qué fue? El refresco. Perdón, es que me explotó algo. ¿Mande? Es que le explotó el refresco. ¿Cómo? No sé, de repente se escuchó que algo tronó. A ver. No fue hasta acá. ¿Se explotó el refresco solo? ¿Está en el refri o qué? No, en la cocina. De repente. Una Pepsi se explotó solo. Mira. Anda Chucky. Anabel anda ahí. Ya sabemos a dónde fue a dar Anabel. No te creas, Dulce. A ver, no me deja mostrarles las evidencias. Bueno, ahí parece que ya. Ok, ya. Bueno, ahí vamos a ver. En algunos casos hubo evidencias que no pude abrir
en las plataformas. Entonces ahí les mandé mensaje para que lo checaran y me las pudieran hacer llegar. Entonces, para esas personas, José Roberto, ¿cuál es tu matrícula? Jesús. No, todavía no, porque necesito la matrícula de Jesús Roberto. Jesús Roberto, ¿cuál es tu matrícula? ¿Sí está o no Se me hace está? que estaba batallando con el internet, Miss. Creo que estaba teniendo fallas con el internet, Miss. No, a ver. Así puse en la mañana un mensaje. Alguien que le pregunte su matrícula, por favor. Las tengo por una lista, ni siquiera se la paso. Nada. Bueno, pues ya van a saber ahí cuál es la calificación de Jesús Roberto. ¿La quiere o no? Si quieres ahorita a ver si tiene chance a él. Ah, ok. Bueno, aquí están sus calificaciones de habilidades gerenciales de la parte 1, ¿no? De la unidad 1, porque en escolares nada más tienen 2 evidencias. Entonces aquí pues lo que hicimos fue dividir equitativamente el número de evidencias. Entonces son 8 evidencias en total, más los exámenes. Entonces aquí se tomaron en cuenta 4, otras 4 en el segundo parcial y el examen que es la planeación estratégica que van a entregar. Entonces estas son sus calificaciones. Aquí sí tienen ceros. Sí, es porque, a ver, no, espérenme. Sí, no, porque después nos vamos a confundir, porque sí hay gente que tiene ceros y los que los tenían en espacio en blanco son los que me faltan sus documentos. Entonces así lo voy a dejar. Ahí. Miss, ¿esas calificaciones de qué eran, perdón? De habilidades gerenciales. Gracias. A ver, bueno, entonces, estas son sus calificaciones, ¿sí? Aquí, donde tienen espacios en blanco, significa que, sí, ahí voy, Ernesto, ahí voy. Entonces, aquí, si tienen espacios en blanco, significa que por alguna razón no pude abrir el documento, ya sea porque el formato pues no lo tengo yo en mi computadora, entonces no tenía yo programa para abrirlo. Entonces, por ejemplo, esta persona que tiene 2 espacios en blanco, creo que lo mandó en WinZip y no tengo yo WinZip. Entonces, nada más que me lo mande por correo, por favor. Aquí también. Sí, soy yo. Blanco es que falta algo, ¿verdad? Si se fijan, nada más se les promedió estas 2 evidencias y el examen. Entonces, lo cual significa que ya con una calificación puede subir su promedio final. Sí, por ejemplo, aquí si tienen 90, sí, bueno, en este caso se queda igual, o si es 88, se queda igual. Sí, pero si sacas más de 90, pues entonces sí te va a subir la calificación. ¿Sí? Bueno, entonces. Miss, entonces sería mandarlo al correo. Sí, por favor. Ok, Miss. Sí, en formato, por ejemplo, si es video, en formato MP4 o WMB. Sí, o sea, un formato más accesible de video. Sí. Bueno, entonces, por ejemplo, aquí las personas que no alcanzaron a promediar, ¿qué es lo que van a hacer? Presentar la evidencia o las evidencias en las que tuvieron menos de 70. En este caso, pues esta persona que tiene 6.9 no presentó la primera evidencia, entonces tendría, o la presentó pero estaba copiada, entonces hay que volverla a presentar correctamente. La calificación máxima que van a poder recibir en esa calificación es de 80. En lo recuperas, las evidencias
que van a volver a entregar, la calificación máxima va a ser 80. Entonces, por ejemplo, ya una vez que les reviso la evidencia, si sacan la calificación máxima de 80, entonces ese sería su promedio final. ¿Sí? Como se va a calificar sobre 80, pues nada más pueden sacar entre 70 y 80, ¿verdad? Porque si no se va a ir. ¿No? ¿Y alguna? Sí, creo que nosotros podemos indicar si se refleja en el calendario o no. Sí, déjamelo checo. Sí, entonces, las personas que vayan a tener que presentar recuperación. Sí, Jesús, pásame tu matrícula aquí por el WhatsApp. Digo, por el chat. Pásame tu matrícula. Miss, Privado. disculpe. Sí. Las preguntas de los elementos de las tablas de control estadístico se pueden hacer como tipo presentación en PowerPoint. Es que ya las hice en PowerPoint. A ver, ¿cómo? Las preguntas de los elementos de las tablas. Ah, muy bien. Sí, está bien. Si se hicieron en PowerPoint, está bien, ¿verdad? Sí, déjame te digo cómo les voy a evaluar esa actividad. Voy a ir tomando lista y van a ir ustedes planteando sus preguntas. Si las tienes en PowerPoint, pues compartimos pantalla, nos compartes pantalla y luego ya vamos a ir haciendo relación a la tabla. ¿Sí? Ok. Miss, Una pregunta, o sea que las preguntas no son relacionadas a la tabla. Sí. Sí. Es que, por ejemplo, hice... Entonces no sé si es bien, ¿sabe cómo? Pues nada más, por ejemplo, que tú, básicamente esas preguntas son para analizar mejor la información. Entonces, lees la tabla, sí, al momento pues la vas asociando con los temas que vimos en clase y ya de ahí pues vas definiendo tu pregunta. ¿Sí? Sería con la pregunta y la respuesta, ¿verdad? Pues la respuesta la vamos a ir dando entre todos de acuerdo a lo que pues hemos visto. Ah, ok. Es que Ok. yo las hice, empecé a hacerlas en Word, tengo apenas 3. Entonces, yo les ponía la pregunta y la respuesta. Ah, está bien también. ¿Sí? Yo también, Miss. Sí, está bien. Miss, pero tengo 2 preguntas que hice en base a lo que viene escrito ahí en el propósito y en el uso. Por decir un ejemplo, en una puse ¿qué es un proceso masivo? O sea, la descripción. Ah, está bien. Y en la otra puse características que tiene un proceso masivo. Sí. Sí está bien, ¿verdad? O sea, sí está relacionado. Sí, no, precisamente en eso se basan las preguntas, porque muchas veces podemos ver la tabla, pero no la entendemos porque no tenemos el fundamento de lo que ya vimos en la clase, en la parte teórica. Entonces, sí nos va a ayudar las preguntas a conceptualizar lo que vemos en la tabla, que nos serviría para la parte práctica, pero que tenemos que ya traer como base. Entonces, ahí, por ejemplo, pues sí, si no tienes un proceso masivo o un proceso continuo, ninguna de estas herramientas te van a servir. Sí, y yo creo que pues es algo que pudiéramos omitir porque pues lo vimos en principio del cuatrimestre. Sí, y eso lo tenemos que tener claro. O sea, si yo tengo una producción de 2, 3, 4 mil piezas, pues estas herramientas no me van a servir. O sea, si tú llegas en una consultoría para ver si su proceso está bien y al momento de tú empiezas con todos estos estadísticos, pues los resultados van a ser negativos. Los presentas, lo único que vas a hacer es traumar al pobre dueño, diciéndole que todo está mal. Y no es que esté mal, sino que simplemente las herramientas que tú utilizaste no son las más adecuadas
para la cantidad de piezas que produce o para el tamaño de la empresa, ¿sí? Entonces, desde ahí debemos de saber cuándo se utilizan estas herramientas. Entonces, sí es importante, pues, el saber que solamente para procesos masivos es que se pueden utilizar. Ok, muy bien, Miss, perfecto, Todas esas gracias. preguntas que nos asocien al tema en general son bienvenidas. Muy bien, Miss, gracias. Me ¿Sí? hice otra pregunta. Sí. La calificación que está al lado del promedio general, ¿de qué es? Ejercicios de práctica. El examen de práctica aquí en habilidades gerenciales viene siendo el plan que desarrollaron ustedes para su entrevista. Miss, ¿cuál es ese que dice es digital, pero cuál es El video. el video? Sí. Ok. ¿Sí? Ahí, por ejemplo, ¿cómo se les evaluó ese plan? Como lo habíamos dicho en clase, que tuviera meta, objetivos al corto, mediano, largo plazo y estrategias definidas por etapas, donde ustedes indicaban cómo se preparaban para cada etapa. Ahí, por ejemplo, pues algunos ni siquiera definieron el plan, solamente marcaron los pasos del proceso, copiaron, entonces, eso fue lo que se tomó en cuenta. Sí, ahí, por ejemplo, me sorprendieron algunos que incluso en las preguntas de la entrevista se prepararon para la pregunta, ¿qué harías si te fueras a vivir a otro planeta o a la luna? ¿O qué harías si te fueras a vivir a una isla desértica? Pero iban preparados. Nunca sabes qué les van a preguntar, ¿verdad? Pero al menos iban preparados para todo tipo de preguntas. Y unas muy buenas, por cierto. La verdad, en general los felicito. También sus currículums, impresos y digitales, también pues muy buenos. Espero que les sirva para cuando los vayan a utilizar ya. Miss, una pregunta. Sí, El CV es el escrito y el CV digital es el video. así es. Ok. ¿Y el video cómo se calificó, Miss? El video fue en base a contenido, diseño y manejo de herramientas tecnológicas. Ok, muy bien, Miss. ¿Mm? Bueno, ¿alguna otra duda, pregunta? La rúbrica, Miss, de habilidades del trabajo del viernes. La rúbrica de habilidades, a ver, yo creo que la rúbrica, a ver, déjame, sí, no está. Entonces, la rúbrica, sí necesita un poquito de explicación. Entonces, vamos a terminar de ver el tema de control estadístico, que ya nada más nos falta el CPM. Sí, y si tenemos chance, explicamos la rúbrica. Sí, si no, tenemos clase el miércoles, ¿verdad? Sí, hasta el miércoles, Miss. Ahí, por ejemplo, de la evidencia de habilidades gerenciales, igual y pueden empezar con lo que viene siendo la parte de el análisis del ambiente externo y el análisis del ambiente interno. Les voy a subir la rúbrica, igual si tienen preguntas, me las pueden hacer por correo. Si no, pues ya explicamos con mayor detalle la rúbrica el miércoles que tenemos clase. ¿Sí? Sí, Pero sí quiero que terminemos lo del CPM. Y antes de que entre el CPM, en la clase pasada nada más dio la fórmula del CR, pero no sé cómo interpretarlo o qué me indica o algo. Sí, sí vimos la interpretación, ¿no? Del CR, no. no, Miss. No, mi solo dio la fórmula. A ver. Esperen, déjenme, nada más cierro aplicaciones.
Ajá. Sí, aquí por ejemplo, ay, no lo vimos, sí, tienen razón. Entonces, aquí por ejemplo, lo que hace el CR es medir la variación real con la variación tolerada. Vamos a utilizar el ejemplo que teníamos acá. Sí, vamos a utilizar donde el proceso es estable. Voy a tomar estos datos de aquí, ¿sí? Para que lo veamos ya en un ejercicio. Entonces, aquí, por ejemplo, ya calculamos el CP del proceso, ¿sí? Ahora, el proceso, digamos que es estable. Queremos ver la relación de las expectativas que nos indican los clientes a aquellas que nos marcan las instituciones gubernamentales, ¿sí? Entonces, para eso, pues vamos a utilizar el índice del CR. Déjenme, comienzo a grabar. Ahí está. Entonces, vamos a calcularlo aquí. Entonces, siguiendo la fórmula, ¿sí? Yo voy a sustituir mis variables en la ecuación que me dan. Entonces, aquí va a ser 6 veces la desviación estándar, que es 0.58, y va a ser 6 menos 2. Si lo sacan en su calculadora, ¿a cuánto les da? $0.87. ¿Sí? Este se multiplica por 100 para que nos dé una relación porcentual. Entonces, estamos hablando del 87%. ¿Qué significa esto? Que nuestro proceso cumple en un 87% con las tolerancias establecidas por las autoridades. ¿Sí? Puede ser un proceso estable. O sea que es algo bueno, ese 87%, Miss. Bueno, depende. A ver, déjenme conecto la computadora. Aquí, mira, por ejemplo, si revisamos, acá teníamos nosotros, sí, aquí están los datos. A ver, ¿de cuál lo tomé? De ¿verdad? Entonces, aquí, por ejemplo, nos da un CP igual a 1.1494. Y decíamos que el proceso en general es estable. Si ya revisamos el sistema Six Sigma o los estándares internacionales, pues veríamos que no, ¿verdad? Pero aquí, por ejemplo, el puro dato de la capacidad del proceso nos dice si CP es mayor a 1, entonces el proceso es estable. ¿Sí? Lo que te dice el CR es el porcentaje en que cumple con los estándares que nos marcan las instituciones. Entonces puede ser estable, pero solamente está cumpliendo con el 87% de lo que nos imponen las instituciones. O sea, está pasable. Sí, o sea, pudiera ser aceptable, dependiendo de quién sea quien lo vaya a comprar. ¿Sí? Por ejemplo, si da un resultado de un 70%, ¿también entraría como estable? ¿O a partir de cuánto porcentaje vamos a decir que se podría decir que es estable? No, estabilidad lo medimos con el CP, ¿sí? Acá ya sí. Con esto sabemos que es estable. ¿Sí? Ahora, si nuestro parámetro de referencia es el 1.33, que nos indican como el adecuado, sabemos que pasa
pero va a tener algunos defectos porque no se encuentra en el estándar de 1.33. Entonces, ¿qué significa? Que solamente los defectos, pues, que presenta este proceso es porque solamente se está cumpliendo con el 87% de las especificaciones que nos establecen las instituciones. ¿Sí? Aquí, por ejemplo, ¿cuáles son los criterios del CR? Pues que estén en cumplimiento total, 100%, o que excedan las expectaciones o las tolerancias que nos marcan las instituciones. Aquí la referencia siempre va a ser estar en cumplimiento o excederlas. Si está por debajo del 100, entonces significa que nosotros, pues pudiera ser aceptable, pero sí nos falta llegar a cumplir al 100% con lo que nos piden las instituciones. ¿Sí? Es, por ejemplo, si ustedes presentan el Ceneval, ¿sí? Ahí en el Ceneval tienen ustedes parámetros, ¿verdad? Y la ventaja del Ceneval es de que te ayuda a comparar pues el desempeño de un alumno con relación a todos los alumnos que presentaron el Ceneval. Entonces ahí tú puedes decir, bueno, la calificación aceptable del Ceneval es 88. Pero, por ejemplo, tú te puedes encontrar en una escala de ubicarte en el lugar 35 con respecto al resto de los alumnos. Entonces, pasaste, obtuviste la calificación aceptada, pero eso no significa que vayas a estar bien. Porque, ¿qué tal si en la escala o el parámetro todos tus compañeros se encuentran por encima de esa calificación? ¿Sí? A lo mejor calificaciones más altas, y tú te encuentras en la última parte de estos alumnos. ¿Sí? Entonces, este porcentaje nos dice qué tan, si estamos cumpliendo, pues, o el porcentaje en el que estamos cumpliendo con las especificaciones del valor nominal, de lo que nos marcan las instituciones. Entonces, lo ideal es que sea un 100%. La idea es que el proceso esté en cumplimiento con las tolerancias que nos definen las instituciones o las excedan, ¿sí? Que es lo que nos va a llevar a esta gráfica de acá, ¿sí? O sea, la idea es, ¿sí? Si es 100%, significa que la línea va a estar encima de la verde va a estar encima de la roja. ¿Sí? Si es 100%, significa que una está encima de la otra. Si está por encima del 100%, significa que la verde siempre va a estar a los extremos de la roja, porque estas son las especificaciones del producto, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, eso es lo ideal, 100 o por encima del 100. ¿Sí? Ahí pues ya dependería de la organización qué es lo que considere aceptable, de un 90 al 100, de un 85 al 100, de un 83 al 100. Pero definitivamente, si queremos estar en cumplimiento de los estándares internacionales, ¿sí? Aquí, por ejemplo, para el nivel 1 y 2, ¿sí? Para el nivel clase mundial, un CP mayor al 2% nos va a dar un CR por encima del 100%, en un 40% más o menos. Un CP mayor a 1.33 nos va a dar por encima del 100%, 98 a encima del 100%. Ya aquí, cuando está por debajo del 133, entonces ya es que va a estar o en el 100 o por debajo del 100% el índice del CR. ¿Sí? Entre más alto, entre más bajo sea el porcentaje del CR, significa que mi CP va a ser menor y va a estar fuera, pues, de los parámetros aceptables.
¿sí? Ahora, si se fijan, incluso hasta en la redacción, pues no te dicen estás mal, sino te dicen hay oportunidades de mejora. Hay que identificarlas y ponerse a trabajar, ¿sí? Que esa es la filosofía de la calidad, siempre buscando las oportunidades de mejora, hacer las cosas mejores, ¿sí? Sí. Ok. Bueno, y luego vamos a pasar al CPM, pues. Entonces, ya por último tenemos nosotros el CPM, ¿sí? Entonces, ahí son simplemente herramientas que nos van ayudando a tener mayor precisión en establecer si el proceso es estable o no, ¿sí? Entonces, aquí el índice del CPM, que les había pedido que se acordaran de Taguchi. ¿Qué nos dice Taguchi? ¿Qué fue lo que hizo Taguchi? Entre tantas otras cosas, pero que nosotros vimos en clase. ¿El control offline? Control offline. Control offline. Ya se les está diciendo, ¿no se acuerdan de Taguchi? Que a partir de eso surgió el control estadístico de la calidad, ¿no? Así es. Y él, por ejemplo, también resalta mucho lo que es el aseguramiento de la calidad, ¿verdad? Podríamos decir que también originó esas nuevas ideas del pensamiento, ¿sí? O sea, donde la calidad va muy relacionada con crear esta sensación de confianza por parte de los clientes y eso lo vas a lograr solamente teniendo productos sin defectos, ¿sí? Entonces, ahí el índice de Taguchi, que se conoce como el CPM, dice, bueno, la calidad no nada más se trata de cumplir con las especificaciones, sino que acuérdense que se basaba en que una cosa es cumplir con las especificaciones y otra cosa es eliminar por completo la variabilidad del proceso. Que si regresamos al tema de la variabilidad natural, pues sabemos que nunca lo vamos a eliminar, esa variabilidad natural, pero sí lo que pretendemos es reducir la variabilidad del proceso. Entonces, podríamos decir, el enfoque del CP y del CPK es cumplir con las especificaciones, ¿verdad? Sí, o sea, si nosotros lo vemos en el proceso matemático, pues siempre tomamos como referencia las tolerancias. ¿Sí? Entonces, estos se basan en el cumplimiento de las especificaciones o tolerancias. Entonces, ¿qué es lo que hace el índice de Taguchi? El CPM. Entonces, lo que va a hacer es centrarse, o sea, sí toma en cuenta las especificaciones, pero se va a centrar principalmente en reducir la variabilidad. ¿Sí? Principalmente, pues, porque Taguchi decía que el cumplir con las especificaciones no significa que tengamos productos de calidad. O no es la única referencia de la calidad, sino que hay que reducir la variabilidad del proceso.
en relación al valor nominal. ¿Sí? O sea, si nosotros nos conformamos nada más con aquello que nos dice el gobierno de cómo producir nuestros productos, pues vamos a dejar fuera aquellos clientes que estarían dispuestos a pagar más por un producto con estándares de calidad más altos. ¿Sí? Entonces, por eso es de que hay que mejor reducir la variabilidad para tener estándares de calidad que el cliente pueda valorar y así premiar con, pues pagando un poquito más por ellos. ¿Sí? Bueno, entonces para esto vamos a introducir una variable nueva. Sí, les voy a, déjenme les voy a anotar las ecuaciones. Entonces, CPM, ¿sí? Lo vamos a obtener tomando T2 menos T1 entre 6 veces tau, la letra griega tau. ¿Sí? Ahora, ¿qué significa esa nueva variable? Pues esta nueva variable precisamente nos va a ayudar a reducir esa variabilidad y la vamos a sacar con la raíz cuadrada, ¿sí?, de la desviación cuadrada. Aquí tengo que poner potencias. Entonces va a ser la desviación al cuadrado. A ver a qué les recuerda esta ecuación. Tau. A ver a qué les recuerda esta ecuación de aquí. La media del proceso menos la media de las tolerancias al cuadrado. ¿Sí? Entonces aquí el CPM, entonces toma en cuenta el cumplimiento de las especificaciones, pero también el reducir la variabilidad. Y eso lo hacemos con esta variable de tau. ¿Sí? Si se fijan aquí, pues cuando nosotros elevamos a una potencia a una diferencia, pues básicamente estamos, esta ecuación ¿a qué les recuerda? Pitágoras. A la varianza. A nada, mis. ¿Eh? Varianza, ¿no? Varianza, va en relación a la varianza. Nada más que aquí la diferencia, la varianza viene siendo precisamente en una regresión, viene siendo la distancia de los puntos a la media de la que representaría la gráfica, la recta en nuestro diagrama. Entonces, con eso estamos reduciendo pues la variabilidad del proceso con la media de las tolerancias, considerando la desviación estándar. ¿Sí? Sí, va en relación a la varianza. ¿Sí? Entonces, lo aplicamos a nuestro ejemplo.
Sí. Lo aplicamos en nuestro ejemplo. A ver, ¿dónde están los datos? Miss, Mande. una pregunta. Cuando calculamos, bueno, más bien cuando ponemos la tabla de datos, si la desviación estándar tiene muchos puntos decimales, ¿cuántos dejamos? Porque el resumen estadístico arroja a veces una desviación estándar con varios puntos decimales. Sí, igual aquí en el problema les van a manejar creo que les manejan 3, 4 espacios decimales, según como les hayan planteado el problema. Cuando tú lo haces el procedimiento en Excel, sí te va a poner todos los decimales. Si tú vas a utilizar la desviación estándar en otras operaciones, entonces ahí lo recomendable es que al momento de configurar la fórmula en Excel, utilices la celda y no el número. Ya si utilizas, tú seleccionas la celda para que en la operación se pueda utilizar, Excel automáticamente considera todas las decimales, aunque tú nada más estés reflejando las 2 o las 4. ¿Sí? Ok. Pero es que eso me confunde. Entonces, mínimo 2, ¿verdad, Miss? Sí, mínimo 2. Ya de ahí en adelante, los que sean. Sí, ya reflejar 2 en las operaciones, lo más preciso es mejor. Y para mayor precisión, pues simplemente pues haz uso de Excel, ¿no? Excel utiliza todos los valores decimales de la cifra. Tú nada más selecciona la celda para que Excel la utilice. Ok. No hay problema con los decimales, ¿verdad? Así es. Excel va a tomar todos los decimales. El chiste es tú cómo programas las fórmulas. Por eso les digo, para fórmulas utilizan las celdas donde aparecen los datos con todo el valor decimal. Sí. Es esta misma operación. Ok. ¿Sí? Miss, ¿y si lo estoy haciendo en el cuaderno? Tu expresión va a ser con 2 espacios decimales. Ok, gracias. Pero en el procedimiento sí utilizas todos los valores decimales. ¿Sí? Igual aunque lo hagas a mano en tu calculadora, tú puedes ahí ir guardando respuestas o utilizando la función de respuesta anterior para que puedas trabajar sin anotar, ¿verdad? Las cifras. ¿Sí? Bueno, vamos a sacar tau. Entonces aquí vamos a sustituir en nuestra ecuación. Lo vamos a hacer como la vez pasada. Les paso yo la ecuación. Aquí vamos a ir trabajando sustituyendo los valores. ¿Sí? Bueno, entonces ahí ¿sí? Va a ser la raíz cuadrada ¿la desviación estándar es igual a qué? 3. A 3. Al cuadrado. Ay, no se me. A ver, ustedes lo van trabajando y ya me van diciendo, ¿verdad? Entonces, si sustituimos los valores en nuestra ecuación, vamos a tener 3 al cuadrado más 783. 783 menos 780, pero también va a ser al cuadrado. Entonces aquí va a ser 783 menos 780 al cuadrado. ¿A cuánto les da? A mí me da 12. ¿Cuánto? Te da la raíz de 18, ¿no? Sí.
¿Sí? Entonces, aquí vamos a dejar la raíz de 18 para insertarla acá en la ecuación, ¿sí? Directamente de la calculadora y tener todos los valores decimales. Y ya al final expresamos nuestra respuesta con 2 espacios decimales solamente, ¿sí? Pero aquí lo voy a dejar en raíz de 18 para que así la pongan en su calculadora. Entonces nos vamos al CPM. Sí, entonces aquí en el CPM es más o menos lo que van a hacer en la tarea con el manejo de las decimales, ¿verdad? Entonces aquí P2 viene siendo ¿qué? 790 menos 770 entre 6 veces la raíz de 18. Sí, aquí sí quieren ponerle la multiplicación para que no se les vaya a olvidar que se multiplica. Y ahora sí, vamos a insertar todos los valores en nuestra calculadora. Y aquí ya vemos que no debemos de tener error decimal, ¿verdad? Diferencias decimales, pues. Entonces en la calculadora pondrían 790 menos 770, que es igual a 20. 20 entre, si quieren ponerlo entre paréntesis, 6 veces la raíz cuadrada de 18. 0.78. Sí, les da 0.785634.201. Ya, redondeándole, eso es lo que les quiero decir. Tú no vas a ir redondeando en el procedimiento. Hasta el final redondeas. ¿Sí? O sea, aquí, si tú sacas el valor decimal de 18 y lo pones con 4 espacios decimales, lo vamos a tener diferente. Hasta el final es que redondeamos. Entonces sería aquí, ya que tengo yo mi respuesta final, entonces ahora sí redondeo. 0. A 2 espacios decimales. 0.78, me fijo en el tercer dígito. Si es 5 o mayor, sube a 9. Entonces, ¿qué significa? ¿Sí? Que el CPM aquí es igual a 0.79. Ahora, vamos a comparar, ¿sí? CP, ¿a cuánto les dio? 1.14. 1.11. ¿El CP? Sí. Y 1.11. Entonces aquí 0.1.11. CPK. 0.77. Bueno, sería 78 redondeado a 2 espacios decimales, ¿verdad? O sea que todos vamos a, ¿cómo se dice? A redondear. A redondear. Y aquí nos da a 0.79. 79. Sí. Miss, ¿y qué pasaría si, por ejemplo, si utilizamos así el 0.78? ¿Nos dan resultados malos? No, pues sí, no, pues no. Se supone que es más exacto, ¿no, Miss? Sí. Sí, aquí porque, por ejemplo, si ya evaluamos las 3 variables, hagan de cuenta, esto nos dice, e incluso hasta el CR nos dice en qué porcentaje, si estamos cumpliendo o no con las especificaciones. Esto es lo que nos dicen estos dos. ¿Sí? Esto en un proceso centrado, en un proceso descentrado. El CPM nos dice si cumplimos con las especificaciones y si se están reduciendo las variabilidades que causan los errores. Entonces, aquí el CPM, podemos decir, es más preciso. O sea, nos dice sí, cumplen con las especificaciones. Tenemos un proceso
pues más o menos estable. Aquí ya te dice, sí, pues es un proceso poco estable, pero también tiene mucha variación. Sí, ahí por ejemplo los criterios para el CPM es que si es menor a 1, ¿sí? Si el CPM es menor a 1, déjenmelo solamente. Entonces, ahí para que también criterios, si significa que el proceso no cumple con especificaciones ya sea por problemas de centrado o por exceso de variabilidad. ¿Sí? Si el CPM es mayor a 1, significa que el proceso cumple con las especificaciones y que la media del proceso está dentro de la tercera parte central de la banda de especificaciones. O sea que en esos parámetros que nos dio como resultado, el único que entraría estable sería el CP, ¿verdad? No, ahí tiene que ser el único que entra como un proceso estable. Sí, tienes razón. Sí. Que es adecuado, ¿no? Pero ahí, por ejemplo, incluso estamos mal porque aquí nosotros asumimos que era un proceso centrado, pero ya cuando sacamos el índice de descentrado, que es K, y que vimos que estaba descentrado 30% a la derecha, entonces ese ya se vuelve obsoleto. Ok. Este se vuelve obsoleto. Entonces ya más bien nos orientaríamos con estos dos, CPK y CPM. Justo eso le iba a preguntar, Miss, de los problemas. Nos pide que calculemos todas las variables, pero solamente al momento de interpretar nos basamos en, por decir, si está descentrado en K y CPK, o también mencionamos el CP. Sí, ahí yo les voy a revisar, pues más que nada que realicen el proceso matemático de todas las variables, pero en su interpretación, sí, pues nada más van a utilizar las que realmente sirvan como referencia para determinar si el proceso es estable o no. Por eso yo les decía, cuando tengan el problema, inicien primero con el índice de descentrado, con K. Ok, sí. Sí. Y ya que tengan K, entonces ya. Y luego, por ejemplo, aquí en la fórmula, muchas veces para sacar CPK, pues es también más práctico sacar CPK utilizando esta fórmula donde va CP, lo cual significa que tendrías que sacar CP, ¿verdad? Sí. Si lo saqué con otra fórmula está bien también, ¿verdad, Miss? Se debe de dar lo mismo. Sí. Pero ya no es necesario hacerla, ¿o sí? Sí. Si te lo pido, ¿cuál es el CP? Sí. Si no se te pide y que nada más te piden que determines si el proceso es estable o no, entonces no. O sea, es que pide CP, pero no dice que calculemos CPK a partir de CP. O sea, el CP lo calculé por separado. Ah, sí, está bien. Sí. O sea, sí, pero no lo utilicé para calcular el CPK, utilicé la otra fórmula. Sí, está bien. Ok. Sí. Ahora, acuérdense que cuando el proceso está centrado,
sí, que ahí, por ahí lo habíamos mencionado ya. Cuando el proceso está centrado, CP, CPK y CPM van a ser iguales. ¿Sí? A ver, ¿dónde está? ¿O no? ¿No se los había dicho? No, parece ser que no. No, mis. Entonces, ahí, por ejemplo, sí, como ya lo habíamos visto con CP y CPK, cuando el proceso está centrado, ¿sí? Entonces, CP es igual a CPK y es igual a CPM. Y si hay procesos que sean así, mis. Sí. Sí, sí hay procesos centrados. Muy bien. La realidad, en la práctica, por lo general para las empresas medianas a grandes, sí, sus procesos puede ser que sean centrados. Para las empresas, sobre todo aquellas que tienen que cumplir con estándares internacionales de calidad, tenemos procesos descentrados. Ok. Mis, y otra duda antes de que se acabe la clase, Sí. respecto a el último problema, el número 4. Ajá. Bueno, en los cálculos que he hecho y las cartas no muestra puntos por fuera de los límites, pero en uno de los incisos pide que calculemos el índice de inestabilidad. En caso de ser posible, ¿no? Sí, en caso de ser posible. Entonces, si no es posible, lo omito ese inciso o menciono que no es posible. No, nada más lo omites y ya. Entonces, Ok. sabemos. Ya en la interpretación ya se verá todo el conjunto, ¿no? Ok, Miss. Sí. Bueno. Muy bien, gracias, Miss. ¿Dudas, preguntas? Sí, sí, todavía el miércoles. Entonces yo creo que el miércoles, pues temas ya no vamos a ver. Checamos lo de sus preguntas, respondemos dudas, también para el examen. Y pues ya con eso concluimos, ya nada más. ¿La guía para el examen no la subirá a Moodle? Sí. Ok. Acuérdense que va a ser temario. ¿Sí? Pero va a ser de lo que vimos esta unidad, ¿no, Miss? Sí, ya nada más, que es parte de control estadístico, que entra desde la carta de control de desviación estándar, carta XS y las variables CPM y todo eso, ¿no? Lo de las variables de capacidad. Sí, de temas es esa parte de las cartas de control, desde la carta de desviación estándar hasta el tema de capacidad de proceso. Sí. ¿Y va a tener la misma carga de preguntas que los dos anteriores, Miss? Sí. Oh, ok. Sí, se van a hacer las mismas 30 preguntas. Y el problema práctico. ¿Sí? Bueno, entonces ya no les quito más tiempo, ya les robé 10 minutos. ¿Con quién tienen clase? Con la misma. Ay, perdón, chicos. Pues bueno, vámonos pues. Luego, Miss. El miércoles. Vamos. Gracias, Miss. Nos vemos, Miss. Hasta luego. Bye, Miss. Lindo día. Igualmente.